Como se los anuncié, damos inicio a El que sabe y hoy nos acompaña el doctor Kenneth Rodríguez. Él es doctor en medicina y cirugía general, pero también tiene una maestría en epidemiología. Doctor, qué gusto que nos acompañe en las mañanas del 5. Bienvenido. Mucho gusto, licenciada Samantha Velázquez. Para mí es un honor estar compartiendo este momento con usted y con los demás compañeros de las mañanas del 5. Muchas gracias por invitarme. El honor es nuestro, doctor, y pues tocar sobre todo este tema tan importante porque desde que inició la pandemia nos hemos enfocado en el COVID. Obviamente, importancia que se merece porque es una enfermedad delicada. Hemos tenido lamentablemente muchas víctimas mortales, pero también hay un tema de conversación siempre y es las secuelas que deja esta enfermedad. Hay unos a los que no les deja nada, hay otros que pierden el olfato, otros que dicen que tienen problemas de azúcar en la sangre, pierden el cabello. Hay tantas personas que cuentan diferentes secuelas y por eso queremos hablar. ¿Realmente el COVID deja secuelas, doctor? Bueno, yo considero que usted hizo una introducción fantástica. Hay un segmento de la población que ha sufrido COVID que no ha tenido ninguna secuela. Sin embargo, hay otro segmento de la población que hemos sufrido el COVID, hemos sobrevivido al COVID y definitivamente sí estamos presentando secuelas. Entonces, definir qué es una secuela. Una secuela básicamente es la persistencia de alguna sintomatología posterior a la infección primaria por COVID. Y esta puede ser secuelas que se le denominan un síndrome post-COVID agudo, es decir, que son secuelas que quedan por lo menos de 12 semanas después de la infección por COVID. Sin embargo, también puede haber un síndrome post-COVID crónico, y esto es los que dura más de 12 semanas después de la primera infección. Bien, doctor, ¿cuáles serían estas secuelas como las más comunes que se presentan? Porque, por ejemplo, al principio, en las primeras cepas con las que nos infectamos de COVID, perdíamos el olfato, que ahora en algunos casos pues no se presenta. Yo recuerdo que yo después de salir del COVID estuve hasta 8 meses, como lo mencionaba al inicio del programa, sin tener olfato debido a esta enfermedad. Pero ¿cuáles serían las más comunes que la gente presenta luego de padecer esta enfermedad? Perfecto. Esto va a depender de diferentes factores y uno de ellos básicamente es el sistema inmunitario o el daño que la persona haya tenido por COVID-19. Si esta persona estuvo con síntomas leves, posiblemente las secuelas van a ser diferentes en relación, o no las va a tener en relación a si estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, pero lo más general es una fatiga crónica. La gente va a padecer y va a referir que se cansa al subir 2 o 3 gradas, no puede caminar 2 cuadras porque se cansa. Y esto le digo, puede ser antes de las 12 semanas, después de haber pasado la infección primaria, o pueden ser persistentes después de 12 semanas de haber pasado la infección primaria. La otra sería un dolor de cabeza persistente, y usted bien lo mencionó, licenciada Velázquez, la pérdida permanente de olfato y de gusto a los diferentes comidas, olores, sabores, precisamente por el daño que existió a nivel de papilas gustativas, a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hay que recordar que también hay daños que pueden ser más severos que estos que hemos mencionado. Puede haber un daño a nivel pulmonar, y esto implica necesidad o falta de aire, dolor en el pecho, un dolor persistente en el pecho y una tos seca que no cede con nada. Puede haber manifestaciones hepáticas, también daño en el hígado, y la persona agarrar una coloración amarillenta, tiene comezón en la piel precisamente, y daño ya en el parénquima, en la estructura del hígado, que le va a condicionar otro tipo de enfermedades. Y así también podemos hablar del páncreas, de los riñones, del corazón y específicamente el sistema nervioso central, cuando quedamos con esos dolores de cabeza persistentes, depresiones, ansiedad, falta de concentración,
fatiga, incluso trastornos del sueño. Doctor, ya para cerrar, bueno, hay, como lo mencionaba, de secuelas a secuelas. Hay unas que son más leves, otras que son un poco más graves, pero hay personas que también estaban presentando o desarrollando enfermedades de base luego de haber padecido del COVID. Entonces, ¿qué tan permanentes pueden ser estas secuelas y sobre todo, si se pueden tratar? Mire, la verdad es que muchas de las personas que padecieron o padecimos el COVID, que eran personas aparentemente sanas antes de la infección, posteriormente a la infección, usted lo mencionó al inicio del programa, han desarrollado la diabetes mellitus tipo 2 y han desarrollado trastornos cardíacos, incluso han desarrollado hipertensión arterial, también han desarrollado miocarditis, que es una inflamación del miocardio, y también desarrollan arritmias cardíacas. Entonces, definitivamente todas estas secuelas definitivamente pueden tratarse, tienen que ser tratados de una manera integral por los colegas clínicos, precisamente para darle respuesta al paciente. Y sí, efectivamente, esto es lo que todavía no estamos atendiendo, digamos, en un sistema sanitario como el nuestro, no se le está dando el seguimiento adecuado a las personas en su post-COVID o el long COVID o las secuelas que COVID está dejando en las personas. Y esto sí es una situación que en muchas de las enfermedades son enfermedades que podrían llegar a ser incapacitantes y podrían llegar incluso a comprometer la vida de las personas. Gracias, doctor. Cerramos aquí esta primera parte de la entrevista. En breve vamos a iniciar con el segundo bloque para poder despejar las dudas de todos los mañaneros que nos escriben a través de nuestro WhatsApp y que pueden hacer sus consultas respecto a las secuelas del COVID. En breve continuamos con el segundo bloque de esta entrevista hablando sobre las secuelas del COVID con el doctor Kenneth Rodríguez. Doctor, continuamos y ya tenemos algunas consultas por parte de nuestros mañaneros, así que se las voy a leer para que usted nos ayude a despejar estas dudas. Nos dicen, buenos días, quisiera saber si al contagiarse varias veces desarrollamos inmunidad o aumenta el riesgo de muerte en el caso de personas con enfermedades de base. No, esta enfermedad del COVID-19 no es una enfermedad que va a causar una inmunidad permanente en la persona. La persona definitivamente puede, si no guarda las medidas de bioseguridad, después de padecer una primera infección, puede infectarse una segunda vez o una tercera vez. Definitivamente por eso es muy importante para la persona que hemos sufrido el COVID-19 en una ocasión, es precisamente cuidarnos y cuidarnos a los extremos, es decir, usar nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel o lavado frecuente de manos y mantener el distanciamiento físico entre persona y persona o evitar reuniones, incluyendo reuniones familiares. Eso definitivamente tiene que ser así por mientras no se encuentre una cura definitiva a esta enfermedad. Bien, tenemos otra consulta. Dice, a mí me dio COVID en octubre del 2020, en la crisis la pasé sin problemas en casa, pero después perdí mucha masa muscular en las piernas, mucha debilidad en mis piernas y se me desarrolló Parkinson. Soy una señora de 81 años, hipertensa. Ok, definitivamente creo que el COVID en ella pues hizo parte de lo que hemos venido hablando, el daño que se hace a diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Y máxime siendo ella una dama, una señora de 82 años, con mucha más razón el COVID pudo haberle causado esas secuelas que ella está padeciendo. Y si pasó mucho tiempo en cama, definitivamente una de las principales secuelas es la pérdida de masa muscular en toda la economía del cuerpo, y esto puede dificultar, incluso puede conllevar a otro tipo de afecciones que pueden poner en riesgo su vida. Nos dicen, pregúntele al doctor sobre la impotencia sexual como secuela del COVID o de la vacuna. He escuchado a muchas personas decir eso.
Mire, en relación a la impotencia sexual a consecuencia de COVID-19, podría relacionarse desde el punto de vista con los trastornos que ya he mencionado anteriormente, que tienen que ver con problemas de alteración de sueño, con problemas de depresión. Muchas personas que padecen COVID o padecimos COVID, posiblemente de repente cursamos con un proceso de depresión y esto nos trae como consecuencia alguna disfunción eréctil que tendría que manejarse por el médico especialista de una manera integral. En relación a la vacuna, si la vacuna produce disfunción eréctil o impotencia sexual, eso definitivamente creo que podría entrar en el campo de las leyendas urbanas, es decir, no hay nada escrito al respecto. Que lo relacione, ok. Tenemos, buen día. Salí de mi segundo contagio de COVID, fue suave, solo malestar de garganta. A partir del sábado estoy con dolor en el lado del oído y condilo es punzante cada 5 minutos. ¿Será secuela de COVID? Soy paciente inmunosupresora. Inmunosuprimida. Es decir, esta paciente posiblemente padezca de alguna otro tipo de patología que mantiene su organismo en inmunosupresión. En este momento sería bastante difícil decirle si ese malestar que tiene en el oído es a consecuencia de su segunda infección por COVID. Yo le recomendaría que ella visitara a su médico de cabecera, que revisaran la orofaringe de la paciente buscando algún proceso infeccioso en la misma que pueda estarle afectando el oído. Y si ese fuera el caso, básicamente con un manejo adecuado, este malestar debería de pasar. Muchísimas gracias, doctor, por brindarle estas consultas gratuitas a tantas personas que estaban con el pendiente de pues estas dudas en relación a las secuelas del COVID. Bueno, estamos a la orden, licenciada Samantha. Para mí fue un grato placer, un enorme placer compartir este programa con usted y muchas gracias por la invitación y a los amables televidentes únicamente decirles, por favor, cuídense. Estamos en este momento en una situación como país bastante severa desde el punto de vista de salud. Tenemos un embate muy fuerte, hay una explosión de casos y hay que cuidarnos. Ya muchas personas que hemos sido infectadas probablemente podemos volver a reinfectarnos en este momento y yo creo que es el momento de cuidarnos con las medidas de bioseguridad que todos y cada uno de nosotros conocemos. Muchísimas gracias, doctor. El gusto es de nosotros y esperamos tenerlo pronto en las mañanas del 5 nuevamente y sumarme a los consejos para nuestros mañaneros y mañaneras. Y es que pues se hagan los chequeos correspondientes luego de pasar del COVID, porque a veces creemos que ya al estar negativos pues todo el problema se solucionó, pero muchas veces, como lo mencionábamos en la entrevista, hay afectaciones que tienen que ser tratadas.